Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Roales y les presento en el simposio denominado Europa de Proximidad, Instituciones, Ciudadanía y Narrativas Locales de este CICOMEU 2025 nuestra ponencia denominada Pluralismo y Control Político en los Medios Públicos, el estudio sobre la cobertura de la crisis del cribado de cáncer de mama en Canal Sur a la luz de la ENFA, que hemos completado el profesor Ricardo Rodríguez y un servidor. Este análisis pretende establecerse como una reflexión sobre el marco de la Unión Europea y la relación que se establece entre las instituciones, los medios de comunicación, las narrativas locales y la ciudadanía en el contexto de la libertad de prensa y el derecho a la información. A lo largo de la misma vamos a definir ese marco que establece la nueva normativa de la ENFA, el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que se aprobó el pasado mes de marzo de 2024 y la relación que se establecen con los supuestos que deben facilitar la pluralidad y la transparencia. Para el desarrollo de nuestro análisis y la valoración del contexto en el mercado público nacional, vamos a establecer un estudio sobre su aplicación en televisiones públicas, como es el caso de Canal Sur, ente autonómico de referencia en la comunidad, con un índice de audiencia que supera el 10% y con una capilaridad importante en todas las provincias. En este marco estableceremos como contexto temporal la que se ha considerado como la primera gran crisis de gobierno de la Andalucía de Juanma Moreno, la crisis de los cribados de cáncer, un error médico relacionado con la privatización del servicio que dejó sin notificar los resultados de pruebas de mamografía a unas 2.000 mujeres de la comunidad. Esta cifra puede seguir aumentando porque trabajamos con productos informativos y con realidades sociales que se están desvelando y conociendo en la actualidad. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos con esta investigación? En definitiva, con nuestro estudio pretendemos establecer tres objetivos fundamentales, como son, primero, contrastar que la denuncia que realiza el Consejo Profesional de Canal Sur sobre la parcialidad y la falta de pluralidad en la cadena es o no correcta y pertinente. Tenemos que recordar que esta situación ha provocado la dimisión en bloque de sus integrantes debido a que entiende que los modelos de documentación de noticias que utiliza la Dirección de Informativos no son similares en función de si ésta beneficia o perjudica al gobierno de la Andalucía presidida por Juanma Moreno, que alcanza su segunda legislatura. Segundo objetivo, definir cómo encaja Canal Sur Televisión entre los modelos de televisión pública europea, que vamos a describir mediante la correspondiente bibliografía. Y tercero, validar si los nuevos mecanismos de libertad de prensa y derecho a la información de la ciudadanía podrían mejorar con los propósitos que establece la EFA, que se suscriben con el horizonte de agosto del año 2028. Sobre la metodología que vamos a emplear para desarrollar nuestro análisis, también vamos a puntualizar. Se trata de una metodología que amplía los campos propuestos por el Consejo Profesional, que destaca sobre todo el escaso tiempo dedicado a las portavoces de la Asociación Denunciante, AMAMA, que engloba a las mujeres enfermas de cáncer de mama. De esta forma proponemos, por una parte, un análisis cuantitativo que registre la participación de todos los actores políticos que tomen la palabra en los informativos de Canal Sur, bien actuando desde un rol institucional, bien ejerciéndolo desde un partido político, incluso también desde cualquier entidad u organismo. Por otra parte, y aplicando nuevos campos propios que consideramos relevantes, proponemos un análisis cualitativo que pretende explicar el mensaje que se pretende transmitir con los recursos empleados a través de los papeles semánticos, las estructuras de la noticia, el lugar que ocupa en la escaleta y otros parecidos por mencionar algunas cuestiones. Para este estudio hemos repasado todos los informativos de Canal Sur desde el 28 de septiembre, fecha en la que se da a conocer una cuestión de salud pública relevante en el informativo de la cadena SER y del que se hacen eco diferentes medios de comunicación. Así que, para conocer los resultados, inicialmente inferimos una cronología. Y como denunció el Consejo Profesional de Canal Sur y hemos constatado a través de nuestro análisis, la cadena pública tardó 3 días, tardó 72 horas y 19 minutos en informar sobre los fallos detectados en los protocolos de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La noticia se conoció el domingo 28 de septiembre a las 14:12 horas en una primicia adelantada por la cadena SER, pero la primera información ofrecida por Canal Sur Televisión no se emitió hasta el 1 de octubre a las 14:31 horas. De esta cronología vamos a destacar además dos cuestiones que veremos en profundidad con posterioridad. La primera, que las informaciones sobre el cribado de cáncer de mama ocupan siempre una posición secundaria frente a otras iniciativas del gobierno andaluz relacionadas con la sanidad. Ahí se pueden ver los titulares, campañas sobre infraestructuras, vacunación, inversiones o proyectos parecidos.
La segunda, ceñida al cáncer de mama, es que el Ejecutivo es el que toma siempre la iniciativa sobre la cuestión, desde que el presidente Moreno pide disculpas reconociendo el problema el miércoles 1, que le quita el sueño el jueves 2 o que se establece un plan para llamar a las damnificadas el mismo día. Para ilustrar esta realidad queremos poner como ejemplo la primera noticia de Canal Sur después de esos 3 días, después de esas 72 horas de silencio informativo. Estas fueron las primeras palabras del presidente de la Junta de Andalucía, de todo el Ejecutivo andaluz y de la cadena autonómica sobre la cuestión. El presidente de la Junta de Andalucía ha pedido disculpas hoy a las mujeres afectadas por los errores en las pruebas del cribado del cáncer de mama en nuestra comunidad. Juanma Moreno ha pedido a la asociación, que ha hecho públicos esos fallos, una reunión para poder identificar, dice, todos los fallos y coordinar estrategias de mejora del servicio. Juanma Moreno ha anunciado también que se revisarán todos los protocolos para tratar de evitar errores como los que se han producido y ha recordado que cada año en Andalucía se realizan 500.000 pruebas diagnósticas del cáncer de mama. Primero, evidentemente, pedirle disculpas, ¿no? Pedir disculpas y lamentar profundamente esos errores, ¿no? Se está revisando uno por uno todos los protocolos y me hago la mamografía y al salir me dicen, si no te llaman es que está todo bien. Digo, bueno, pues perfecto. Cristina nunca recibió esa llamada, pero un año más tarde se notó un bulto. Al acudir al médico le confirmó. Me gira la pantalla de su ordenador y me dice, en la mamografía que te hicieron en 2023 ya se apreciaban un nódulo, que te lo tenían que haber estudiado. Anabel sí recibió la notificación para hacerse una segunda prueba, pero ya había pasado un año y en ese tiempo... Que tarden un año en decirme que tengo un cáncer de mama porque a lo mejor ni siquiera hubiera habido cirugía. A lo mejor algo de radioterapia o una pequeña operación, no hubiera perdido incluso ni el pecho. No es justo. La Consejería de Salud defiende la eficacia del programa, que revisa a 500.000 de mujeres andaluzas al año, aunque reconoce que ha podido haber fallos puntuales en la comunicación de las pruebas y se comprometen. Vamos a crear un circuito preferente para todas estas mujeres que puedan estar en esta situación y por eso necesitamos conocer quiénes están en esa situación, por lo que invitamos que contacten con el Servicio Andaluz de Salud. La líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha exigido que se asuman responsabilidades y se pida perdón a las afectadas. Las mujeres andaluzas necesitamos explicaciones, necesitamos soluciones y no excusas. El sistema sanitario, consejera, no sufre manipulación, sufre un grave deterioro. La Junta ya se ha comprometido a revisar todo el proceso de cribado de manera que las lesiones que puedan ser dudosas, la respuesta sea también automatizada. Entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre, Canal Sur Televisión dedicó 28 minutos y 28 segundos al asunto de los cribados, de los que 1 minuto y medio correspondieron a las mujeres afectadas, mientras que más de 20 minutos se centraron en argumentos del gobierno andaluz. El resto del tiempo del informativo sobre la cuestión, unos 6 minutos y 3 segundos, se dedicaron a las críticas de los partidos de la oposición, mientras que las voces de las mujeres afectadas y sus representantes ocuparon, como decíamos, un espacio menor, 1 minuto y medio. En porcentajes, tendríamos que concluir que en la cobertura televisiva del asunto de los cribados, la mayor parte del tiempo informativo, aproximadamente un 70%, se centró en esos argumentos del gobierno andaluz. Las críticas de los partidos de la oposición ocuparon alrededor del 21%, mientras que las voces de las mujeres afectadas y de sus representantes apenas alcanzaron un 5%. Pero es que, además de la dilación de la documentación de un problema de sanidad pública, las informaciones sobre el cáncer de mama quedaron permanentemente subyugadas a por otras informaciones relacionadas con un plan de infraestructuras sanitarias, campañas de vacunación, innovación e investigación o con hábitos de salud en las escaletas de Canal Sur, como pueden leer y consultar en este cuadro. Es decir, cada vez que se iba a hablar de la polémica, se anteponía una pieza con una información que subrayaba la buena gestión del Ejecutivo en este ámbito, en el ámbito de la sanidad. El día de las primeras informaciones sobre esta cuestión que nos ocupa, la noticia de referencia de Canal Sur era la presentación del detalle de los presupuestos de sanidad para el siguiente ejercicio. Las Reales Atarazanas de Sevilla, histórico astillero medieval, ha abierto sus puertas después de más de 3 décadas. El monumento, que acaba de ser restaurado, que ha requerido una inversión de 20 millones de euros, ha acogido hoy la reunión semanal del gobierno andaluz.
Mañana será inaugurado oficialmente, pero ya hoy el Ejecutivo andaluz ha celebrado una reunión histórica y tras ella ha anunciado un ambicioso plan que consiste en poner en marcha infraestructuras sanitarias que estaban pendientes de inauguración. Lidia Garzón. Se van a inaugurar 22 obras en centros de salud y hospitales desde mañana y hasta febrero, que han supuesto una inversión de 136 millones de euros. Los primeros mañana en Málaga, decimos, pero los habrá en las 8 provincias. La inversión en infraestructuras sanitarias se ha multiplicado por 4 desde 2019 en Andalucía y este nuevo impulso es histórico, según el presidente Juanma Moreno. De mañana hasta el mes de febrero vamos a inaugurar 22 obras en centros de salud y hospitales en las 8 provincias de Andalucía, por un importe de 136 millones de euros. Se trata de un plan de obras sin precedentes, el más ambicioso en décadas. En definitiva, y como producto de nuestra investigación, dicen los datos que el gobierno andaluz ocupó un 70% de las informaciones relacionadas con el cribado de cáncer de mama. Pero esa cuestión, además, habría que sumar los 12 minutos empleados en la difusión de campañas sanitarias y la presentación de nuevos consultorios e instalaciones con actos institucionales de Juanma Moreno como protagonista. Más de 48 minutos dedicados a la sanidad frente a los 3 minutos mencionados de críticas de la oposición, la presentación de denuncias y sobre todo, particularmente, el minuto y medio de las víctimas. A eso habría que sumar las manifestaciones contra el gobierno de España por la reclamación de los médicos que solicitaban y solicitan un nuevo estatuto como información relacionada con la sanidad, aunque documenta una reclamación al gobierno de España. Igual de relevante, igual de interesante es la colocación de las informaciones en las escaletas. En total, son 9 las informaciones relacionadas con temas sanitarios en sentido positivo que llegan al bloque 1, al bloque de presentación o de portada del Noticias 1 y del Noticias 2 cada día, mientras que el tema del cribado de cáncer de mama se queda en portada en tan solo 5 ocasiones. Es decir, además de que se tardase 3 días en documentarse el problema del cribado de cáncer, el tema se llevó a la portada de los informativos acompañados de una cuestión similar con sentido positivo para la Junta de Andalucía. Como decíamos antes, la voz de la asociación denunciante quedaba minimizada. No solo no se invita a plató o no se hace una pieza específica en momento alguno sobre esta cuestión desde la perspectiva de la entidad denunciante, sino que los únicos totales que se incluyen de la presidenta de la misma se relacionan con una valoración positiva de las medidas anunciadas por el Ejecutivo andaluz en una reunión que vamos a ver. Se trata, como decíamos al principio, de la principal reivindicación del Consejo Profesional, por establecer un ejercicio comparativo. Durante la semana anterior, la Dirección de Informativos dedicó 45 minutos y 4 segundos a la polémica sobre las pulseras telemáticas para maltratadores en España, con 23 piezas o conexiones en directo y 55 referencias informativas en total, mientras que los errores de los cribados de cáncer de mama en Andalucía solo ocupan 28 minutos y 28 segundos, menos de la mitad del tiempo y con un alto porcentaje dedicado a las explicaciones del gobierno andaluz. Las afectadas han valorado esta reunión como conciliadora. La Consejería ha reconocido el fallo y se ha comprometido a depurar responsabilidades. También se van a revisar todas las mamografías que se hayan realizado en los últimos 3 años en este programa de cribado de mama para dar tranquilidad y seguridad a todas las mujeres que se lo hayan realizado. Una a una, el Servicio Andaluz de Salud ya ha empezado a llamar a las 2.000 mujeres que se sometieron a un cribado de mama y los resultados de su mamografía no fueron concluyentes. Hasta ahora, el aviso inmediato era para las mujeres con un resultado positivo o negativo, pero lesiones dudosas que en principio no revisten gravedad, pero se mantiene un seguimiento médico, tiene que pasar por 3 radiólogos que revisan la prueba y deciden cuándo se realiza la siguiente cita. Cuando en unos meses o un año después de su primera prueba reciben la cita para una segunda mamografía de la que no tenían conocimiento. Pueden pensar que se trata de un olvido, pero no es así. Por ello, desde hoy se incluye en el protocolo la información a estas mujeres de diagnóstico no concluyente. Un cambio en el protocolo para los futuros cribados, pero para las mujeres que ya se lo han realizado, la Consejería de Salud se compromete. Van a revisar las mamografías 3 años para atrás de todo el cribado del cáncer de mama. Compromisos que para las afectadas que hoy han estado en la reunión suponen un paso importante y esperanzador. Nosotras, ya no hay vuelta atrás. A mí no me van a devolver mi pecho.
pero sí a las que vienen detrás le puede solucionar. Hombre, mi caso ya no tiene arreglo, pero si se puede mejorar lo que está por venir, pues todo el esfuerzo que se haga es poco. En relación al análisis del empleo de recursos, se repiten en diferentes piezas la utilización de imágenes del presidente Juanma Moreno, hasta en 3 ocasiones, en 3 piezas distintas que se proyectan por la mañana y por la tarde, relacionadas siempre con las propuestas vinculadas a informaciones del mismo día, como el Consejo de Gobierno de las Atarazanas, un foro en La Toja o la presentación del proyecto de nuevas instalaciones en Málaga, así como el de otros miembros del Consejo de Gobierno, como la consejera de Sanidad, que se repite en 2 días distintos. Se utilizan recursos de estas infraestructuras sanitarias presentadas hasta en 4 ocasiones, como nuevos hospitales, pruebas médicas, planos de nuevos espacios. Se recurre igualmente a imágenes de archivos sobre pruebas de mama realizadas a mujeres, en 4 piezas diferentes, con repeticiones de recursos de mamografías en diferentes días. En alguna ocasión se repite. Y mientras, no se dedican planos a concentraciones o a manifestaciones. 0 recursos en esta cuestión. En relación a las noticias más importantes, aquellas que encabezan el bloque 1 y el bloque 2 de los informativos de Canal Sur, lo prioritario fueron los sucesos, que ocuparon la portada del informativo todos los días menos 2. En uno de ellos fue la segunda noticia más destacada. Además de los sucesos, fue noticia el juicio contra un yihadista por crímenes acaecidos en Cartagena 2 años antes. Igualmente fueron tema de portada todas las cuestiones relacionadas con la corrupción, vinculadas sin excepción al gobierno de la nación, al Partido Socialista. Aparecieron todos los días cuestiones sobre los casos Begoña Gómez y Ábalos, así como la declaración de una comisión del Senado de la presidenta de Navarra, María Victoria Chivite, o el procesamiento del fiscal general del Estado. En este sentido, en este último sentido, se obvia el conflicto sobre el presunto delito cometido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se enfoca como una cuestión de filtración de secretos. En todas estas piezas, en todas estas noticias, aparecen imágenes negativas vinculadas del presidente Pedro Sánchez. La figura de Pedro Sánchez también se documenta en sentido negativo en la pieza sobre la muerte del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, del que se destaca su oposición a las primarias del PSOE y en el pacto de gobernabilidad del Gobierno de la Nación con Bildu. Es negativa la documentación de la incapacidad del Gobierno nacional de presentar presupuestos y se ofrecen versiones de los consejeros de la Junta de Andalucía, valoraciones, réplicas sobre medidas nacionales con proyección negativa. Sánchez solo aparece en positivo sentido en el funeral de Fernández Vara, donde se recoge su presencia después de la presidenta de Extremadura, María Luisa Guardiola, y en la cuestión de la detención de la flotilla española en Gaza. Además de aparecer más veces en sentido negativo que positivo, Sánchez ocupa menos tiempo que Alberto Núñez Feijóo. En términos absolutos, el PSOE aparece en pantalla unos 11 minutos, entre los que también se incluyen valoraciones de temas nacionales de líderes autonómicos, como el cabeza de lista de Castilla y León o del presidente de la Diputación de Sevilla, como decimos, sobre temas nacionales. La promoción de iniciativas de gobierno de la nación, del gobierno de España, es prácticamente cero, cuando se documenta una medida del Consejo de Ministros para el campo español y por ende también para el campo andaluz, se usa un formato de directo desde Madrid sin colas. Para comenzar con un debate de resultados, hay que destacar: la crisis de los cribados de cáncer de mama es noticia cuando el gobierno andaluz la reconoce, cuando pide disculpas y cuando ofrece medios, siendo siempre sujeto del discurso. Siempre es el gobierno andaluz el que toma una iniciativa. La cuestión ocupa un espacio secundario en las escaletas desde el primer día, relegada por el tema de las infraestructuras sanitarias, que en la mayoría de ocasiones anteceda al tema propuesto, por no decir siempre. De esta forma, es lógico argumentar que Canal Sur suscribe el argumentario del gobierno andaluz sobre la sanidad pública, priorizando los datos de balance de gestión, el detalle de los presupuestos sobre sanidad que se había presentado unos días antes u otras cuestiones vinculadas a la gestión sanitaria frente a una cuestión de salud pública, tanto en tiempo dedicado como en relevancia, importancia, colocación del mismo. Estos datos son interpretables desde la teoría del agenda setting, es decir, el hecho de que la cuestión ocupe un lugar secundario en las escaletas desde el primer día y que encabecen esas cuestiones otras realidades sanitarias propias del gobierno andaluz nos hacen pensar que Canal Sur suscribe el argumentario del gobierno andaluz sobre la materia.
De la misma manera también se puede establecer el marco teórico del foco. Decidida la documentación de una noticia es manifiestamente voluntaria la decisión sobre los actores que la explican, y la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud suelen ser sujetos de la acción en la mayoría de los casos, por lo que el argumentario de las medidas establecidas se convierte en un agente semántico de la oración antes que las denuncia. Por último, y no menos importante, se pueden aplicar las teorías del gatekeeping como explicativas de esta realidad. Si los trabajadores de Canal Sur denuncian que los informativos regionales presentan los errores sanitarios desde un enfoque propagandístico y que eso conlleva la quiebra de la independencia editorial de la radiotelevisión, es porque las decisiones sobre los contenidos, el reparto de tiempo o la posición en la escaleta se corresponden con decisiones de los editores y no de personal funcionario. Llegados a este punto, hay que preguntarse ¿cuáles son los organismos reguladores del funcionamiento de Canal Sur? Por una parte, tenemos al Consejo Audiovisual de Andalucía, que es el órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en materia audiovisual. Entre sus funciones destaca la supervisión de los contenidos emitidos, la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a posibles vulneraciones y la promoción de una comunicación plural, diversa y respetuosa. El Consejo elabora informes de carácter anual. Para la elaboración de los informes de seguimiento, conviene destacar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, los análisis de este Consejo son anuales y se publican a mediados del ejercicio siguiente, es decir, en mitad de la temporada siguiente. Tampoco abarcan la totalidad de los informativos emitidos, sino que se aplica un muestreo parcial y aleatorio. Se examina aproximadamente un 20% de los informativos, lo que representa en torno al 30% del total de emisiones. Enfrente tenemos al Consejo Profesional, que se trata de un órgano interno de carácter consultivo que representa a los profesionales de la cadena y que vela por la independencia, la calidad y el rigor informativo de los contenidos que se emiten. Su función principal es la de garantizar que la línea editorial y el tratamiento de la información responda al interés público y a criterios estrictamente periodísticos y que se alejan de cualquier injerencia política o institucional. Este consejo elabora informes periódicos, generalmente de carácter semestral, y hay que recordar que después de esta crisis, después del tratamiento de Canal Sur, presentó su dimisión en bloque. ¿Cuáles son los modelos de televisión pública que existen actualmente en Europa y en cuál encajaría Canal Sur en la actualidad? En la siguiente ficha podemos comprobar los 4 modelos que definen Daniel Allín y Paolo Mancini, que son, y con ejemplos prácticos, el modelo profesional representado por la BBC británica, que destaca por una sólida tradición de independencia de la radiotelevisión respecto al sistema político. También es característico en Canadá, Irlanda, en algunos países escandinavos y en Estados Unidos. Hay que recordar la reciente dimisión de un director general por el tratamiento de informaciones sobre Donald Trump. Existe un modelo gubernamental, controlado por el gobierno o por la mayoría política. Se da en países como Grecia, como Portugal y también en las televisiones de España. Se observa este sistema donde los directores son nombrados por el Parlamento, aunque el partido mayoritario ejerce un control efectivo. Existe también un modelo parlamentario, en el que el control se reparte entre los partidos políticos mediante la representación proporcional del Parlamento o Congreso. Italia experimentó esta dinámica con la radiotelevisión italiana, con la RAI, en los años 80, aunque actualmente se tiende más a un modelo gubernamental. Y por último, tenemos el modelo cívico, en el que la representación se extiende más allá de los partidos políticos. Se incluyen a sindicatos, a asociaciones, a empresarios, a organizaciones religiosas o étnicas. Este sistema pilarizado holandés es un ejemplo de este modelo que estamos describiendo. Frente a todos estos modelos, la inquietud de la Unión Europea, ¿cuál es? Pues pasa por regular la independencia periodística y salvaguardar el derecho a la información de la ciudadanía, como recoge la ENFA. Así se establece un marco europeo innovador que pretende garantizar la independencia editorial y funcional de los medios de comunicación públicos y privados, asegurando la pluralidad informativa y la protección frente a las injerencias políticas. Vemos una serie de medidas encaminadas, primeros, a las televisiones privadas, relacionados con evitar su concentración, con la transparencia en cuanto a la propiedad de los medios, con la protección de la independencia editorial, con la salvaguarda del pluralismo y, sobre todo, con la creación de un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación que tengan un papel ejecutivo activo. También hay medidas con respecto a las televisiones públicas, servicios de medios de comunicación independientes con una fuente estable de financiación. Ahí pone
el énfasis, ahí pone el acento, esa énfasis sobre la estabilidad de los profesionales y de los canales de comunicación, así como la transparencia en los nombramientos y en los procesos de selección. Hablábamos antes de la teoría del gatekeeping y busca la Unión Europea esa independencia. Y por último, también nos habla de los periodistas, de la protección de las fuentes dentro de su labor frente a las injerencias políticas o judiciales. ¿Se están aplicando en la actualidad estos criterios de protección a los profesionales en España? La respuesta correcta es que progresivamente sí, en relación a las cadenas privadas mediante la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática, los servicios digitales y la ordenación de los medios de comunicación, que pretende establecer un registro que ofrece transparencia frente a los monopolios y que permite la sanción a través de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia. En cuanto a los profesionales, mediante el anteproyecto de ley de secreto profesional que propone una protección legal específica y completa para el secreto profesional en el ejercicio del derecho de la información, como recoge la Constitución y como recoge el marco normativo europeo. Esta cuestión está plenamente vigente como arista del caso del fiscal general del Estado y las filtraciones de documentos contables de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre los medios públicos, quedan entredichos, no existen de momento medidas para garantizar esos nombramientos, ese personal que decide al final la adición de los informativos. Todavía no se ha llegado a la legislación, regulación, ordenación de ese punto. Llegados a este punto, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Pues el caso de Canal Sur muestra un desajuste entre la normativa y la práctica. La cobertura de la crisis de los cribados de cáncer de mama reflejó un sesgo editorial hacia los argumentarios del gobierno autonómico andaluz, minimizando la voz de las víctimas y priorizando una proyección política de las cuestiones sociales hasta convertirla en un debate de partidos. La externalización de la producción y la dependencia de los nombramientos de confianza política refuerzan, en definitiva, la pérdida de la autonomía editorial, situando a Canal Sur en un modelo de televisión gubernamental, mucho más próximo a esos modelos nacionales que a los modelos europeos. En este caso, el tratamiento de la crisis de los cribados de cáncer de mama también revela que ha existido una dilación en la documentación de realidades negativas para el gobierno, ya que la cadena demoró esas 72 horas en cubrir una cuestión de salud pública, una desigualdad en la representación de las voces. Después del retraso de 3 días, la cobertura priorizó a los portavoces gubernamentales y a los argumentarios del equipo de gobierno, relegando las voces de las mujeres afectadas y de la asociación denunciante a un mínimo espacio. Hay un enfoque político. La narrativa predominante enfatizó la defensa del gobierno en lo que pretendió convertir en un debate contra la oposición política en lugar de centrarse en la dimensión sanitaria y social del problema. Hubo un uso estratégico de la información positiva, la inclusión de reportajes sobre infraestructuras sanitarias y sobre las cifras de inversión sugieren un uso de la cobertura como instrumento de promoción política, consolidando el argumentario del gobierno autonómico frente a esta primera crisis reconocida. También hay que apuntar una desigualdad en la priorización informativa. La cobertura de otros temas, como es el caso de los juicios nacionales, superó ampliamente la atención dedicada a los fallos en los cribados, mostrando una selección de noticias con criterios no proporcionales al ámbito geográfico de la cadena. Y además, la cuestación de los informativos durante el tiempo señalado deparó otras conclusiones, tales como una parcialidad en la documentación de las noticias, destacando las iniciativas del gobierno autonómico y poniendo el foco en las polémicas que puedan rodear al gobierno nacional, que en este caso, en estos momentos, corresponde a otro partido. También hubo una desigualdad en el reparto de los tiempos, con una sobreexposición de la agenda del Ejecutivo andaluz, sobre todo y en particular de su presidente. Una diferencia en los formatos empleados, con una priorización de los directos para el presidente y el equipo de gobierno y de las piezas editadas para la oposición y la aplicación de polémicas. Y por último, una selección de planos para evitar la documentación de realidades negativas para el Ejecutivo, como concentraciones o manifestaciones de damnificados por el caso que nos ocupa. La obligatoria aplicación de la ENFA, a pesar del complejo marco político español, ha comenzado a superar fases relacionadas con la competencia y el secreto profesional, que liberalizan la actividad periodística, pero queda todavía por definir los mecanismos de transparencia en la designación de responsables de los espacios informativos en cadenas públicas que impidan procesos de manipulación como los que los consejos profesionales denuncian aquí en Andalucía y como los que recogemos en este análisis de Canal Sur, lo que evidencia la necesaria implicación política para la independencia de los medios públicos.
esta implicación resulta compleja considerando, como hemos visto, los diferentes modelos de televisión pública que conviven en Europa. La nueva normativa supone un avance que protege a los periodistas y que avanza en la independencia de los medios. Pero habrá que valorar el recorrido que tienen los medios privados y, sobre todo, en los públicos, ya que no se encuentra todavía aprobada la aplicación normativa en España. En síntesis, la calidad democrática de un medio público depende no solo del marco jurídico, sino también del equilibrio efectivo entre autonomía, pluralismo y responsabilidad. La ENFA establece criterios claros y mecanismos de supervisión, pero su eficacia requiere de la implementación de estructuras internas sólidas, de un control independiente y de un compromiso ético de los gestores para preservar el derecho a la información y la confianza y la credibilidad ante la ciudadanía. La tendencia europea apunta hacia modelos híbridos y participativos, capaces de adaptarse a la era y a los nuevos entornos digitales, así como fomentar la pluralidad y garantizar una comunicación pública que cumpla con su función como bien común. En un ejercicio concluimos esta exposición, esperemos que haya sido de su interés.